Saludamos al doctor Fernando González. Él fue juez del trabajo en la provincia de La Suay, es un experto en derecho laboral y profesor universitario. Doctor González, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuál es el nuevo panorama que se abre para contrataciones en el ámbito turístico, cultural, emprendimiento y joven. Muy buenos días con todos. Claro, a ver, una de las herramientas que tienen los gobiernos en época de crisis o en época de bonanza es tomar mano de la legislación laboral y de la legislación tributaria. Ahora, en época de crisis, por entre otras circunstancias, la emergencia sanitaria, claro, se ha tomado algunas medidas para flexibilizar las relaciones laborales. Hace algún tiempo, hace algunos meses ya, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario trajo ya algunas medidas laborales, algunos contratos flexibles, la posibilidad de que el empleador reduzca la jornada de trabajo, que llegue a acuerdos para disminuir los ingresos del trabajador. Y en los últimos días, igualmente, el Ministerio de Trabajo, ejerciendo algunas facultades que le da la ley, ha expedido las resoluciones para implementar unas nuevas modalidades contractuales para el sector productivo, que es absolutamente amplio, ¿no? Para el sector del emprendimiento, para los emprendimientos y para el sector turístico y cultural. En grandes líneas, estas nuevas modalidades lo que hacen es dar mucha flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, permite que las actividades sean continuas o discontinuas. ¿Qué implica esto? Que yo, el empleador, en el sector productivo, turístico, en los emprendimientos, puedan contratar para actividades puntuales, es decir, para una actividad de 3 días, de 5 días, de un mes, para un proyecto, pero con la característica de que no puede durar más de un año. Permítame, doctor Igualmente, González, permítame una pregunta que vale la pena aclarar. Estas son normas específicas para sectores específicos, aunque sea redundante, porque como sector turístico podemos entender de qué se trata, igualmente como sector cultural, pero hay otros términos de sector productivo, que es amplio y general. También para proyectos de emprendimiento, que es otro concepto amplio y general. Son normas más bien universales las que se están poniendo antes que sectorizadas. A mi criterio, la que aplica al sector productivo es absolutamente amplia, ¿no? Porque no hay una norma o una regla que diga cuál es precisamente quién está dentro del sector productivo. Yendo a los conceptos generales, se podría decir que el sector productivo es todo aquel que de alguna manera transforma alguna materia, pero también estarían incursos en esta área los servicios. Ahora, sin lugar a duda, el del turismo es claro, el que está dentro de esta área. El del emprendimiento no, porque la norma que implementa esta modalidad contractual sí lo remite a los que consten en el Registro Nacional de Emprendimientos, que es una suerte de padrón o de registro que lleva el Ministerio de la Producción. Consecuentemente, todo aquel que cumpla con los requisitos para estar en este registro se podrá beneficiar de la modalidad de contrato de emprendimiento. Sin embargo, el contrato especial para los sectores productivos, a mi juicio, es absolutamente amplio y es aplicable prácticamente para todas las actividades. Doctor, ¿cuáles son las principales características de estas modalidades? Por un lado, el gobierno nacional ha dicho que estos cambios van a permitir la generación de empleo. Se ha dicho también que han contribuido de alguna manera a sostener el empleo en medio de esta crisis económica sanitaria que ha vivido el país, mientras que del otro lado, los empleados, los trabajadores sienten que esto puede avanzar hacia una precarización laboral y que muchos derechos empezarían a vulnerarse y a perderse inclusive. A ver, como comenté, en época de crisis, lamentablemente siempre hay que echar de la mano del derecho del trabajo. Y claro, en época de crisis hay que, entre comillas, apretar un poco a la parte trabajadora para dar ciertas libertades a la parte empleadora, bajo la lógica de que con esas libertades el empleador va a animarse, a invertir, a emprender en nuevas actividades, ¿no? Por ejemplo, estas nuevas modalidades contractuales
permiten que la jornada de trabajo sea hasta de 12 horas diarias sin que tenga el empleador la obligación de pagar horas suplementarias o las horas extras, como se conoce generalmente. Claro que sumadas las 12 horas diarias no pueden exceder de 40, pero podríamos tener el contexto de que un empleador le impone una jornada de 12 horas diarias sin tener que pagar un recargo, lo cual ciertamente está prohibido por el Código de Trabajo. Otro ejemplo, la ley dispone que el que trabaja de 7 de la noche a 6 de la mañana deba tener un recargo por jornada nocturna por las condiciones obvias y dificultades que trae la noche, de transporte, peligro, etcétera. Estas nuevas regulaciones indican que si su jornada está mayormente de día, pero parte en la noche, no tendrá que pagar este recargo. Por ejemplo, si alguien trabaja de 2 de la tarde a 10 de la noche, no le tendrán que pagar recargo, este recargo del 25%, a pesar de que el Código de Trabajo dice que sí. Esta modalidad permite que los empleadores planifiquen su trabajo con jornadas continuas de hasta 20 días e incluso en la actividad turística hasta 70 días seguidos. Es decir, un empleador tiene un proyecto, me invento algo, un ejemplo, tiene un puente que realizar en alguna zona alejada, puede planificar 20 días seguidos de trabajo sin que los trabajadores tengan derecho a horas extraordinarias y, sin embargo, tiene derecho a 2 días de descanso por cada 5, ¿no? Se ha decretado entonces una amplia flexibilización laboral, doctor González. Sin duda, claro, sin duda. Lo que se hace con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y con estas nuevas modalidades contractuales es flexibilizar la relación laboral. Por ejemplo, el empleador puede contratar para un año con pequeños periodos dentro de ese año e incluso esos pequeños periodos se pueden pagar bajo la modalidad por horas, sabiendo que la propia Constitución, de manera expresa en el contexto del año 2008, cuando hubo una suerte de abuso de la intermediación laboral, conocida como tercerización, y del contrato por horas se lo prohibió en la Constitución, hoy por hoy estos acuerdos del Ministerio de Trabajo establecen la posibilidad de pagar por horas, a pesar de que el contrato por horas tenía otros matices, pero lo cual podría eventualmente estar sujeto a discusión, ¿no? Si es constitucional o no estas modalidades. ¿Qué pasa, doctor González, con la estabilidad laboral y qué pasa también con los trabajadores que se encuentran ya laborando con el marco anterior? ¿De alguna manera se van a ver eventualmente afectados? A ver, estas normas a las que he hecho referencia sí son claras que estas aplican para personas que tengan nuevas relaciones laborales, ¿no? Es decir, para personas que van a ser vinculadas en el futuro. Nuestras leyes laborales han sido siempre han procurado siempre tutelar al trabajador buscando sobre todo que tenga estabilidad. Estas modalidades, las de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, generó un contrato que le denominó contrato especial emergente que no tiene estabilidad, es decir, en el periodo de un año el empleador puede dar por terminado en cualquier momento. Sin embargo, estas modalidades de las cuales nos hemos referido para el sector productivo, turístico y emprendimientos, le permite al empleador contratar para un año, renovable para uno más, pero aquí sí hay un matiz importante. Si el empleador termina el vínculo antes de que se cumpla el plazo, tiene la obligación de indemnizar al trabajador como que si lo hubiese despedido. Ahora, a veces lamentablemente la práctica es un poco lejana a lo que la teoría manda. Si bien estas normas indican que no se puede convertir a las actuales relaciones laborales, en la práctica hay se suele habituar que muchos empleadores, lamentablemente, no todos por supuesto, lo que hacen es terminar la actual relación laboral con una renuncia, un acta de finiquito y celebrar un nuevo contrato que le dé un poco más de flexibilidad, ¿no? No está prohibido que un trabajador que haya prestado sus servicios antes vuelva a ser contratado bajo esta modalidad. Insisto, esto no está apegado ni a la ética ni a lo correcto, pero lamentablemente es lo que en la práctica
con mucha frecuencia algunos empleadores suelen hacerlo. ¿Cómo queda, doctor, el tema de las afiliaciones a la seguridad social? Recordamos hace algunos años que trabajos por horas o contratos temporales, los empleadores omitían este aseguramiento obligatorio a todo empleado y trabajador. Y también una consulta nos dice que se ha observado que en ciertos casos de estas nuevas contrataciones, los empleadores podrían beneficiarse de no pagar las liquidaciones en caso de una terminación laboral. A ver, sobre el tema del IES hay la obligación de afiliar al IES, ¿no? El único matiz es que estas modalidades permiten que las labores sean a jornadas parciales, es decir, de menos de 8 horas, de 4, de 2, y la afiliación puede ser por esta proporción, es decir, si yo contrato a alguien para que labore 2 horas, le afilio solo por esas 2 horas, lo cual ciertamente dificulta ya en la práctica el acceso por parte de los trabajadores a las prestaciones de la seguridad social. Por ejemplo, si para la prestación de salud necesito 3 meses de aportes, esos 3 meses son 3 meses a tiempo completo. Si me afilian a 4 horas, necesitaré el doble de tiempo. Pero en sentido estricto, es obligación del empleador afiliar al IES. Que muchos no lo hagan ya es un tema de incumplimiento de la ley. Sobre el pago de las liquidaciones, esto cae más bien en el ámbito de la actitud que toma el empleador ya desde una lógica medio cultural que de cumplimiento de la ley, porque en ese sentido las normas son claras que si bien hay flexibilidad en cuanto a estabilidad, a de trabajo, es absolutamente obligación del empleador pagar beneficios sociales, indemnización por despido en algunos casos, dar prestaciones como ropa de trabajo, vacaciones. Incluso estas normas hacen algunas referencias de que cuando el trabajo esté en lugares distantes, el empleador tendrá que dar vivienda, trabajo. En eso las normas son claras. Lamentablemente, insisto, a veces la teoría dista de la práctica, ya es un tema de la posición que toma el empleador de cumplir o no con lo que disponen las normas. Doctor González, para concluir, apelando a la dualidad de funciones que usted cumple como profesor universitario y como ex juez del trabajo, ¿podría darnos un juicio de valor sobre estas normas, poniendo en la balanza el hecho de que la pandemia ha dejado a unas 600,000 personas en la desocupación en el país? Bien, bueno, desde mi opinión sobre este tema es que en época de crisis, en época de que las fuentes de empleo se ven disminuidas, en época que las personas tienen miedo de invertir su dinero, miedo de emprender en nuevos negocios, en nuevas actividades, yo pienso que estas iniciativas son válidas para fomentar la creación de fuentes de empleo. Cosas pequeñas, ¿no? Una persona de un estrato económico medio que quiere emprender con un pequeño negocio, no pensemos en una gran empresa, en una gran industria, en alguien que quiere ponerse una panadería, el señor que quiere implementar una mecánica, necesita de alguna manera tener flexibilidad para, al menos cuando está empezando su actividad económica, para tratar de superar la crisis y de alguna manera generar fuentes de empleo. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos atendido. Han escuchado al doctor Fernando González, un experto en Derecho Laboral, docente universitario y ex juez de trabajo en la provincia de La Suay. Hay nuevas normas que no son solamente sectorizadas, como nos ha explicado el doctor González, normas amplias que flexibilizan las relaciones de trabajo que están vigentes ya en este mes de noviembre.